El fútbol es el único deporte capaz de regalarte el mejor día de tu vida o el peor desastre de tu historia en tan solo 90 minutos. En la temporada 2025-2026 ha terminado y mientras unos celebran títulos, 15 equipos acaban de caer al infierno de la segunda división. Mientras otros 15 tocan el cielo con las manos, hoy repasaremos los movimientos tectónicos de las 5 grandes ligas de Europa. Equipos históricos que no bajaban hace décadas, proyectos millonarios destruidos, milagros de clubes que llevaban casi un cuarto de siglo esperando este momento. Así que prepárate porque lo que pasó esta temporada va a cambiar el fútbol europeo para siempre. Y quédate hasta el final porque en la liga más competitiva del planeta hubo un drama en el último minuto de la última jornada que dejó en ruina a un club histórico que llevaba casi 20 años sin pisar el pozo. ¿De quién estamos hablando? Empecemos por la Liga Española, los descendidos. El Mallorca llevaba 7 temporadas consecutivas en primera, tras consolidarse a mitad de tabla en campañas previas. Una racha de lesiones en la segunda vuelta condenó al conjunto balear, y lo más triste es que descendió por perder con el Levante en el partido de vuelta, porque el ítem de desempate que se tiene en cuenta son los enfrentamientos directos. La verdad, esta no me la sabía, yo pensé que el ítem de desempate en estos casos era la diferencia de gol. Buscando esta información caí en cuenta. Y por el otro lado tenemos al Girona, que llevaba 4 años en la máxima categoría, de jugar Champions League recientemente a caer a segunda división. Esto es un colapso estructural histórico. La carga de partidos internacionales le pasó factura letal, ya que contaba con muchas lesiones y una plantilla bastante corta. Y por último tenemos al Real Oviedo, una temporada y para abajo otra vez. No pudieron adaptar la plantilla al ritmo de la primera división. Si no meten billetico a la plantilla, bailas. Por lo contrario, los ascendidos, el Racing de Santander, después de 14 años alejado de la élite europea, desde el 2012 para ser más precisos, logró ser campeón de la segunda y es uno de los regresos más románticos del fútbol español, tras atravesar una gravísima crisis económica que lo llevó hasta la tercera categoría. Pero ¿se acuerdan de un viejo conocido, el Deportivo La Coruña? En el 2018 cayó al pozo, 7 temporadas después vuelven a primera, jugando 4 de estas 7 temporadas en tercera división. El mítico Super Depor, campeón de la liga en el año 2000, alcanza por fin el ansioso retorno a la máxima categoría, arropado por una afición que es de Champions. Después de 8 años fuera, el Málaga vuelve a jugar en primera. Lo lograron a través del agónico playoff, ganándole a Las Palmas en semis y en la final a la Almería. Pasaron de jugar cuartos de Champions a rozar la desaparición. Definitivamente España nos dejó regresos legendarios, pero lo que ocurrió en la Premier League rompió todo pronóstico financiero. Un club que gastó más de 100 millones de dólares y terminó en la ruina, y el equipo que ascendió por playoff no jugaba en primera desde el siglo pasado. Vamos a Inglaterra. Estos son los descendidos. Empecemos por el Wolverhampton. Los Lobos llevaban 8 temporadas en la Premier League y tras años asentados en la élite y peleando puestos europeos, los problemas de plantilla y el desgaste del proyecto terminaron por hundir a los Lobos. El otro equipo que se fue a pique fue el Burnley, equipo que ascendió en el 2023, descendió en el 2024, ascendió en el 2025 y vuelve y desciende en el 2026. Definitivamente carga una recocha, reina convirtiéndose nuevamente en un equipo ascensor. Y el West Ham llevaba 14 años ininterrumpidos sin descender. El gran bombazo de la temporada, campeones de la Conference League en el 2023 y con una plantilla millonaria, consumaron su descenso en la última jornada. Y recuerdan que si no descendía el West Ham, el que iba a descender era el Tottenham. Se salvó en lo último. Bueno, veamos los ascendidos. Hermano, 25 años de ausencia. Desde el 2001 el Coventry City no era parte de la élite del fútbol inglés. Imagínate eso. Salieron campeones de la Championship tras décadas de deudas, pérdida de estadio y jugar en divisiones inferiores. Firman el regreso más esperado de Inglaterra. Por otro lado tenemos al Ipswich Town. Regresó inmediatamente tras perder la categoría el año pasado, demostrando la fortaleza de un proyecto bien estructurado, consiguiendo un billete directo sin necesidad de playoff. Y por último tenemos al Hull City. 9 años de espera. Lograron el billete a la gran final en Wembley, en los playoffs ante el Middlesbrough. Y un dato curioso es que fue el equipo que clasificó último en el mini playoff y lograron ganarlo y conseguir el ascenso. El drama en Inglaterra fue enorme, pero vamos a cruzarnos ahora hacia Alemania. Nos trae una historia de supervivencia en la última jugada y el descenso de un histórico que parecía intocable. Atención a la Bundesliga. Empecemos por los descendidos. El Wolfsburgo cayó a relegación. Tiempo sin descender, llevaban 29 años en Bundesliga desde 1997. Recuerdo esos cuartos que jugaron versus el Real Madrid en el 2016 y mire ahora, lástima dónde están. Definitivamente este fue el gran bombazo del fútbol alemán, campeones de la Bundesliga en el 2009 y habituados a torneos europeos. Quedaron 16 y jugaron la relegación, que es donde juega el número 16 de la primera y el tercero de la segunda división. En este partido cayeron ante el
Paderborn, consumando una de las caídas más estrepitosas de la década. Por otro lado tenemos al Heidenheim, tras 3 temporadas en la máxima categoría, tras su histórico ascenso y debut a competiciones europeas en los años recientes, el modesto club no pudo sostener la exigencia de la plantilla y cayó al fondo de la tabla. El FC Pauli logró jugar 2 temporadas en Bundesliga. El emblemático club de Hamburgo sufrió por la falta de efectividad de cara al gol y regresó a segunda división. Ahora hablemos de los ascendidos. El Schalke 04 llevaba 3 años en la segunda división, años de pesadilla, equipo muy conocido, histórico alemán, un gigante dormido del fútbol europeo, con más de 60.000 espectadores por partido, que por fin ve la luz al final del túnel. Por otro lado tenemos al Elversberg, un debut histórico, nunca había jugado en la primera división, un club de una pequeña localidad de apenas 13.000 habitantes que completó la hazaña de escalar desde categorías regionales hasta la cima del fútbol alemán y hará su debut en casa versus el Bayer Leverkusen el 28 de agosto. Y por último tenemos al Paderborn, 6 años de ausencia, consiguió la tercera plaza de ascenso tras superar una exigente apretada recta final en la segunda de Alemania y disputó el cupo versus Wolfsburgo. En el primer partido quedaron 0-0 y en el segundo el Wolfsburgo empezó ganando en el minuto 4, pero el Wolfsburgo jugó con uno menos desde el minuto 14. El Paderborn empató al minuto 38 y el Wolfsburgo sorprendentemente aguantó con uno menos el empate. En el alargue en el minuto 100 el Paderborn logra anotar y pues ya, llórelo. Y la verdad un ascenso bastante merecido, ya que el Paderborn no clasificó a primera división directamente por diferencia de gol con el Elversberg, que fue el segundo. Lo del Elversberg en Alemania fue una locura, un cuento de hadas, pero en Italia la Serie A pues no sorprende mucho. El AS Verona, después de 7 temporadas consecutivas en la Serie A, sentados en la máxima categoría desde 2019, se va. Campeones del Scudetto en 1985, llevan 7 años sobreviviendo en la primera división, a base de vender a sus mejores figuras cada mercado de fichajes y reinventándose sobre la marcha. Esta vez la reestructuración de la plantilla no funcionó y el milagro de Verona llegó a su fin. Bien merecido, porque este equipo todos los años estaba ahí en la balanza. Bueno, por otro lado tenemos al Cremonese, descendido inmediatamente tras lograr su ascenso. El golpe de realidad, los Grigiorossi no pudieron adaptar su ritmo competitivo a la élite. A pesar de plantar cara ante los grandes del fútbol italiano en su estadio, la falta de gol en momentos clave y los puntos dejados escapar sobre la hora terminaron condenándolos. Y el último descendido, el Pisa, igualmente que al Cremonese, descendió de inmediato tras lograr la hazaña histórica de volver a Serie A después de más de 3 décadas de ausencia. La inexperiencia en la máxima categoría y la falta de solidez defensiva le pasaron una factura carísima al club de la mítica torre inclinada. Los ascendidos Venezia fue un regreso express, reconocido mundialmente por sus icónicas camisetas de diseño y su fuerte identidad visual. El club veneciano logró rehacerse rápidamente en la categoría de plata para devolver el fútbol de élite a la mítica ciudad de los canales. El Monza regresó tras una temporada en la Serie B. Al parecer en la liga italiana suben los que descienden y bajan los que ascendieron en el 2025. No sé, es mi impresión. A mi impresión no, bajaron 2 y esos mismos 2 subieron este año. Y por último tenemos al Frosinone, después de 2 años de ausencia en la Serie A tras su descenso en el 2024. Los Canarini volvieron a la máxima categoría, apostando por un fútbol vistoso y directo, apoyándose en la proyección de jóvenes talentos para firmar su regreso tras 2 campañas de lucha en la Serie B. Y para cerrar nuestro viaje, viajemos a Francia, donde la Liga 1 vivió un terremoto con un histórico de 8 títulos de liga y la llegada de un proyecto impulsado por un capital multimillonario. Tenemos al Metz, una temporada, efecto ascensor, el club especialista en promociones y descensos. En Francia volvió a fallar en la máxima categoría. Por otra parte tenemos al Nantes, con un tiempo sin descender de 13 años en la primera división, un histórico con 8 títulos en la Liga 1 en sus vitrinas, que colapsó institucionalmente, hundiéndose tras más de una década ininterrumpida en la élite. Y por último tenemos al San Etienne, tras caer en la promoción. Al igual que en la liga alemana, juega el equipo 16 de la primera división contra el mejor tercero de la segunda división, que fue el Niza. 0-0 en el primer partido y 4-1 en casa del Niza, así que el Niza permanece. Y por otro lado tenemos los ascendidos. El Troyes, después de 3 años, vuelven a primera. Está respaldado por el City Football Group. El City Football Group es la sociedad de cartera empresarial británico que administra y es dueño de varios clubes de fútbol, y pues su club insignia es el Manchester City de Inglaterra. Ya sabemos que estos tipos tienen con qué, y lograron el retorno directo como campeones de la segunda división de Francia. En otro lado tenemos a Le Mans, 16 años de travesía en el desierto. Desde el 2010 estaban fuera de la élite tras caer hasta las categorías regionales por quiebra financiera. Hacen la remontada más espectacular del fútbol galo. Este equipo jugó 3 años en cuarta división y en el 2025 subió a segunda, y después en el 2026 está jugando en primera. Bueno, va a jugar en primera. Y por último, pues el ascendido, entre comillas, fue el Niza, que logró conservar su permanencia al ganarle el playoff al San Etienne. La temporada 2025-2026 nos deja pues selecciones de
verdad muy claras. El dinero pues no nos garantiza la permanencia, que se lo digan al West Ham o al Nantes, y la tradición no te salva si no gestionas bien tu club. Al mismo tiempo, historias como la de Elversberg en Alemania, el Racing de Santander, nos recuerdan por qué amamos este deporte. La fe y el trabajo bien hecho siempre tienen premio. ¿Cuál de estos ascensos te emociona más? Todos tenemos ese equipo que recién ascendido queremos que dé como sorpresa o que al menos se mantenga en primera. Por mi parte, espero que el Wolfsburgo logre volver a primera. ¿Y tú? ¿Cuál de los descendidos crees que tardará más años en volver a primera? Déjamelo saber abajo en los comentarios. Si te ha gustado este repaso detallado, dale un buen like, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ninguno de ellos. Nos vemos en el próximo video. Chao.